Bueno, bienvenidos entonces a todos, bienvenidas. Y les preguntaba yo esto, si alguien se sumaba hoy por primera vez, como para tener idea del público y ver si estuvieron todos presentes en los últimos encuentros o si es la primera vez que se suma alguno o todos ya estuvieron. Avísenme, Mari, Benja, Flavio, si se deja de escuchar en algún momento. Si me ven hablando y no escuchan, me avisan. Perfecto, perfecto. Porque yo hablaba sola y decía, qué raro que nadie me contesta. Menos mal que ahí me avisaron. Bueno, entonces, ¿alguien que se sume por primera vez? ¿No? ¿Estuvieron todos presentes en todos los encuentros o en la mayoría? Bueno, perfecto, que ahora se escuche. Bueno, asumo entonces, si no hay respuestas, asumo que todos estuvieron presentes. Vamos a avanzar entonces. Flavio, cuando quiera, seguimos con la diapo. Esta es nuestra propuesta, repensar el rol de los equipos directivos. Hoy en este contexto, pero siempre nos parece importante revisar el rol, repensarnos, repensar la escuela. Este contexto nos interpela más que nunca, pero igualmente es siempre necesario parar la pelota y poder pensarnos, mirarnos en el espejo de la conducción, mirar nuestra escuela, mirar cómo estamos haciendo las cosas y revisarlo y hacerlo entre colegas, me parece que es la mejor alternativa. Así. Si querés, Flavio, para no demorar, podés darle enter a todas a todo el texto, así yo lo voy como charlando. Y, por supuesto, la construcción colectiva de conocimientos, ¿no? Y yo pensaba en este título de la escuela que se viene, y pensaba que eso de la escuela que se viene parece como algo que se nos viene encima como un tsunami, ¿no? Y me gusta más pensarla en términos de la escuela que podemos construir nosotros como protagonistas de este proceso, ¿no? Porque creo que hay como un cambio, hay como una distinción en cómo enunciamos o cómo usamos el lenguaje. La escuela que se viene parece algo que se nos viene encima y en lo que nosotros no tenemos muy poco que hacer. Me gusta más bien pensarlo en términos de actores protagonistas de ese proceso. Así que esta es nuestra propuesta, la repasamos, aún para los que ya estuvieron en los otros talleres, cuál fue el sentido de estos talleres, cuál es la propuesta que queremos construir desde acá. Avanzamos unos más. Sí, hoy empezamos un ratito antes, Liliana, porque como la otra vez se había cortado, queríamos como retomar, y como demora un tiempo hasta que ingresan todos y todas, entonces queríamos largar puntualmente con el contenido a las 9 para poder repasar algunas cosas que nos quedaron pendientes de la última vez. Pero igualmente estamos arrancando ahora, así que llegaste justito. Estas son las postas que nosotros elegimos y yo ya les contaba en otros encuentros que tuvimos que hacer un esfuerzo para decidir qué contenidos elegir, porque en 3 encuentros, en 3 talleres, todos los temas que queríamos abordar no se podía, y bueno, siempre hay como una decisión, una intencionalidad en priorizar, jerarquizar, decidir qué, en ser selectivos también respecto a los contenidos, asumiendo que menos es más, como dice Melina Furman, ¿no? Y que todo superficialmente hay una decisión que va por el camino de decir, bueno, planteamos todos los temas de la agenda educativa superficialmente y nosotros por el contrario queremos ir por la línea de elegir pocos temas y tratar de exprimirlos al máximo posible y también dejarles a disposición a ustedes un abanico de recursos y bibliografía para que ustedes también vayan eligiendo según sus intereses, en qué quieren ir profundizando, ¿no? Y estos son los 4 hitos que nosotros elegimos para trabajar en los talleres. El primer taller trabajamos en el rol de los equipos directivos en los procesos de transformación y el aula invertida, y armamos un foro que tiene todos esos materiales. La clase pasada nos focalizamos en el uso de preguntas en clase, y también el foro tuvo materiales y bibliografía para profundizar ese tema. Y hoy nos vamos a centrar en el rol de las tecnologías. Obviamente es un tema enorme
que da para un curso en sí, cada uno de estos temas da para un curso en sí mismo de un mes, diríamos, pero nosotros lo que queremos es tratar como de instalar ese tema y de dejar también bibliografía para profundizar, sabiendo que no lo vamos a trabajar exhaustivamente, pero sí instalar ese tema y abrir en todo caso algunas preguntas para que ustedes sigan profundizando. Pero esa flecha que sube tiene que ver con que esos temas se van tocando y ojalá esto se haya notado en cada encuentro y en cada foro, los 4 temas circularmente se van entrelazando. Y a pesar de que hoy vamos a trabajar con el rol de las tecnologías, también vamos a volver sobre el rol de los equipos directivos, más sobre el final, y también el uso de preguntas va a aparecer en la consigna que van a trabajar en grupos relacionado con la tecnología. Uso de preguntas con el rol de las tecnologías van a estar como combinados. Y el tema de aula invertida también es un tema que atraviesa los 4 talleres y que además de atravesarlo conceptualmente, tratamos de que lo atraviese de forma vivencial. Porque esta propuesta que nosotros tenemos de elegir ciertos temas para el encuentro sincrónico y otros para los foros, lo que pretende es mostrar un modo de hacer el aula invertida que tiene que ver con destinar este tiempo a espacios más interactivos y el foro a espacios más expositivos, más de profundización bibliográfica, que son los espacios que ustedes pueden recorrer autónomamente y preferimos entonces dedicar estos espacios a un trabajo más interactivo también entre ustedes. Esta es la propuesta y hoy vamos a ir como tratando de entrelazar y cerrar todos estos temas. Avanzamos uno más. Esta es nuestra agenda, como siempre tenemos un primer momento como de recuperar en un aprendizaje espiralado algunos temas para atrás y para adelante, sabiendo que en 15 días, desde la última vez que nos vimos, pasa de todo en las escuelas, pasa de todo en la vida misma. Entonces, bueno, vamos a ir un poquito para atrás para ver de qué estábamos hablando del último encuentro, que además estuvo signado por muchas interrupciones, así que hay algunas cosas que quisiera retomar. Después vamos a tener un momento como de un breve marco teórico del rol de las tecnologías y sobre el final del rol de los equipos directivos. Van a trabajar en grupo y después vamos a hacer un momento de cierre de nuestros talleres sincrónicos. Como siempre, el uso del tiempo, un aprendizaje implícito para trabajar en cada uno de los momentos, cómo usamos el tiempo de clase, cómo lo usamos acá, cómo lo usamos en el grupo. Es un tema que me parece importante siempre instalar y tener consciente para después llevarnos a la escuela, al aula, a los espacios virtuales, cómo usamos el tiempo. Bueno, respecto al segundo encuentro, el encuentro que estuvo tan signado por interrupciones, el tema que nosotros elegimos trabajar tuvo que ver con el rol de las preguntas en clase, con cómo usamos el tiempo y con qué tipo de preguntas planteamos. Y se acuerdan que el trabajo en grupo tenía que ver con analizar algunas preguntas que yo les proponía a modo de ejemplo, que estaban tomadas del texto de Anijovic y Mora. Perdón que me apareció ahí un cartelito que no sé qué era, pero bueno, ahí lo apagué. Y había algunas cuestiones que estaban apareciendo después de que ustedes volvieron de los grupos que eran valiosísimos y que yo cada vez que quería responder algo se cortaba. Entonces quería como retomar esos temas ahora porque me parece que están muy buenos. Me acuerdo que había una pregunta, había una reflexión respecto a la pregunta ¿entendieron? ¿No? Y un colega, ahora no me acuerdo exactamente el nombre, pero había un colega que planteaba, bueno, es como una pregunta casi inevitable que nos sale, ¿no? Después de una clase, el famoso ¿entendieron? Y lo que yo quisiera como dejar en claro con respecto al uso de preguntas es que no es que esté mal preguntar ¿entendieron? Me parece que es un latiguillo, como decía el colega, que usamos en general todos los profes, todos los docentes, y que no es que la tenemos que eliminar de nuestras clases. En todo caso, lo que me interesa dejar instalado como reflexión es que a veces es la única pregunta que instalamos y que usamos para chequear comprensión, o la que más usamos, considerando que con esa pregunta vamos a ver, por supuesto, el grado de comprensión de nuestras y nuestros alumnos. Y ese es el punto quizás para empezar a problematizar. Ese entendieron, que contestan 2 o 3, que nunca sabemos bien qué pasa del otro lado, no alcanza
¿no? Como que no es suficiente. Lo mismo con las preguntas por sí o por no, o las preguntas cerradas, o las preguntas más sencillas. Por supuesto que están habilitadas en la clase y que son valiosas en la clase. El tema es preguntarnos qué tipo de preguntas hacemos y si son solo esas las preguntas que hacemos o si también damos lugar en clase a preguntas que generen desafíos cognitivos de orden superior, a otro tipo de preguntas más desafiantes, ¿no? Esta es la invitación, abrir el juego en el uso de preguntas en clase, No. a preguntarnos cuántas y qué tipo de preguntas usamos, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto, Victoria. Genial. Y después dos reflexiones más que surgieron después de ese encuentro. Yo me quedé pensando, ¿se acuerdan que hablamos de enseñar con la boca cerrada? Un texto de Don Finkel que compartimos también en el foro. Y yo pensaba, cuando se me cortaba, entraba y salía, cómo también la participación de ustedes fue mucho mayor en el segundo encuentro respecto al primero y que ojalá hoy también suceda. ¿Y cuánto de eso tenía que ver también con que yo me retiraba, entraba y salía y ustedes tomaron ese protagonismo? Lo que quiero decir es, cómo también pudimos ver en el segundo encuentro que cuando el profe cierra su boca, como en mi caso, porque la tecnología me forzó, no fue una decisión didáctica, ustedes también empezaron a tomar más la palabra, ¿no? Y digo esto también para pensar cuántas veces nos cuesta como profes tolerar ese silencio, esperar, sobre todo en la virtualidad, ¿no? Cuando uno tira una pregunta y no aparece nada del otro lado y uno entonces enseguida vuelve a tomar la palabra. Y eso a veces genera que los alumnos participen quizás cada vez menos, ¿no? Entonces, es también una reflexión para pensar cómo justamente en ese segundo encuentro, con tantas idas y salidas y entradas mías, yo cada vez que entraba los veía a ustedes conversando, yo que me desesperaba por volver a ingresar, pero lo más valioso estaba sucediendo ahí, en ese intercambio y en esa participación de ustedes, ¿no? Y quizás eso tuvo que ver con mi repliegue, ¿no? Creo que eso es interesante para pensarse como docente. Y después mencionamos estos dos efectos, el efecto Topaz y el efecto Jourdan, que son dos efectos que toma Brousseau, ¿se acuerdan de la transposición didáctica? Estos autores de la didáctica de la matemática, de la didáctica francesa, que nos dejaron tantos conceptos interesantes para aplicar a nuestra práctica. El más famoso, el de la transposición didáctica, el triángulo didáctico, el contrato didáctico, pero estos dos efectos son menos conocidos y para mí son muy interesantes y tienen mucha relación con el uso de preguntas en clase. Y son aquellas condiciones que se dan en el aula, lo que plantea Brousseau, donde se da una especie de como si, de pseudo situación de enseñanza y aprendizaje, donde el docente formula una pregunta y ante el silencio de los alumnos, ¿qué hacemos? Empezamos a tirar todas las pistas posibles, desde nuestros gestos, desde nuestras palabras claves, o por ejemplo, si vemos que es errada la respuesta del alumno, ya con una cara el alumno se va dando cuenta de que no era por ahí. Y estos efectos se generan en una especie de situación didáctica donde el docente y el alumno generan algunas condiciones para crear una pseudo situación de aprendizaje, donde es el docente el que da las pistas, el alumno toma esas pistas porque reconoce muy bien su oficio y sabe por dónde ir a partir de los gestos y las pistas que va tirando el docente, y entonces el docente considera que enseñó y el alumno dice lo que el docente espera escuchar. No sé si se sienten identificados, yo por lo menos creo que son dos efectos muy interesantes para tomar. Ahí Daniela dice que se le corta, no sé si a todo el mundo, Uh-uh. ¿no? No, no, se escucha perfecto. Entonces quizás es Daniela, algún problema de Daniela. No te preocupes, Daniela, que igual esto queda después grabado. Bueno, digo, estos efectos son interesantes para leer y profundizar porque es para estar atentos como docentes, ¿no? A cuántas veces cuando formulamos una pregunta empezamos a tirar enseguida con nuestros gestos las pistas que el alumno rápidamente agarra. Hay un ejemplo muy claro
en nivel inicial, y voy a decir un ejemplo de nivel inicial y un ejemplo de nivel primario que por lo menos a mí me han pasado como docente también, ¿no? Cuando uno está en nivel inicial y está trabajando el tema de los colores, y entonces dice a los alumnos, bueno, ¿qué color es? Los chicos miran, ¿no? Los más chiquititos, los más pequeñitos, con unas caras como medio desorientados, y uno empieza amarillo, o como mamá nos pasa también, ¿no? Y ellos dicen yo, amarillo, ¿no? Y uno dice, ya aprendieron los colores. En primaria, situación de problema para resolver de matemática. Y los chicos empiezan, ¿es de más? Y el docente pone como una cara de no me digas que no te diste cuenta que es de dividir. Es de menos. Otra cara de desesperación. Es de por. ¿No? Entonces, como una especie de adivinanza, con las caras del docente, ellos van viendo si es más, menos, por. Bueno, estos son los típicos ejemplos donde es como que se da una situación de como si, que tiene que ver con, con nuestra, a ver, nuestra necesidad didáctica de dar por sentada la enseñanza, ¿no? Entonces, en esa situación se da como un acuerdo de ida y vuelta, y acá el ejercicio, ¿saben cuál es? Otra vez, enseñar con la boca cerrada, ¿no? Es tirar una pregunta y aguantarnos esos minutos de silencio, aguantar con nuestra cara, nuestra mejor cara neutral, para tratar de generar que los alumnos y las alumnas piensen. Y otra sugerencia, abrir el juego entre ellos, ¿no? Este famoso qué piensan los demás, cómo lo ven, sea la pregunta correcta o sea la pregunta incorrecta. La respuesta, perdón, ¿no? Porque a veces pasa que abrimos el juego cuando la respuesta es incorrecta, ¿no? Nos damos cuenta que no era así, entonces, ¿qué opinan los demás? Y ellos ya saben que entonces esa no era la respuesta. Pero cuando la respuesta es correcta, rápidamente es sí. Entonces, aun cuando esa respuesta sea correcta, abrir el juego. Esto que propone Cecilia Ubel en ese texto en un texto que ustedes van a leer, perdón, en este tercer foro, todavía no lo tienen, cuando dice abramos la lógica de ping-pong docente-alumno a una lógica básquet, donde la pelota empiece a picar entre los alumnos y no sea radialmente docente-alumno. Esto es generar desafíos cognitivos, esto es abrir el juego, esto es generar que los alumnos puedan pensar y fundamentar por qué dijeron lo que dijeron, y que no sea una adivinanza, ¿es de más? ¿Es de menos? ¿Es de por? ¿Es de dividir? ¿No? Bueno, me parece que son cuestiones interesantes para pensar y ejercitar esta cuestión de a ver cómo toleramos ese silencio y qué gestos transmite nuestra cara para que los alumnos den por supuesto que eso está bien o no, y en todo caso lo puedan discutir entre ellos, que es lo más interesante. Y la otra cuestión que también me parece importante retomar del último encuentro, son las categorías que tienen que ver con el círculo de influencia y el círculo de preocupación. Estas son unas categorías teóricas que usan muchos autores. Yo lo tomo de Liliana Javif, acá se los escribo en el chat. Liliana Javif es una autora uruguaya, pero hay muchos autores que hablan de estos conceptos. De lo que hablan es de poder diferenciar aquellas cosas que dependen de nosotros en forma directa, sobre las que podemos incidir en forma directa, y aquellas cosas que atraviesan el hacer, pero que nosotros no depende de nosotros resolverlas. En todo caso, depende trabajar en red, articular, generar sinergia con otras organizaciones, pero que no dependen de nosotros como educadores o como escuela resolver, porque no tenemos las herramientas. Y pensé en estas categorías el otro día, después de este problema de la conectividad, que es un problema, como ustedes decían, que nos pasa a todos permanentemente en las clases virtuales, que dependemos de cómo se escucha, del audio, de la conectividad nuestra, de la del otro, de un montón de variables que nos exceden. Y me parece que es un tema interesante también para pensar los bordes y los límites de lo que depende de nosotros, ¿no? Hay áreas en las que sí nosotros podemos traccionar o desde las que podemos traccionar, y concentrémonos en esas que son nuestro círculo de influencia, y hoy más que nunca estamos sumamente atravesados por este círculo de preocupación que nos duele, nos excede, nos atraviesa, pero que nosotros solos no vamos a poder resolver, ¿no? Ahí entonces cuando esa frustración se genera, como en mi caso la otra vez con la conectividad, bueno, es reconocer y poner otra vez sobre la mesa que hay cosas que dependen de nosotros, y esta de la tecnología, por ejemplo, claramente no. Y siempre me parece importante volver a estas categorías teóricas. Siempre la vida es mucho más complicada que dos categorías teóricas, siempre está llena de
zonas grises y de intersecciones, pero me parece que son interesantes para pensar nuestro margen de acción y también los límites que tenemos desde el rol de cada uno y de cada una. Bueno, a ver, preguntas hasta acá, reflexiones. A ver, Aldo, la de construcción de la pregunta que hacemos. A ver, Aldo, ¿querés explicarme un poquito más lo que pusiste ahí en el chat? Por supuesto que todo esto del efecto Jourdan y Topaz tiene que ver con la forma en que construimos la pregunta. Sí, Aldo, te escucho. Sí, sí. No, eso, pensaba en cómo por ahí uno piensa al decir la pregunta o hacer la pregunta, cómo la construye. Tiene que ver mucho en cómo puede llegar al alumno, a la alumna, digamos. Cómo la pienso yo al construirla, digamos. Eso es lo que quería plantear. Exacto, Aldo, exacto. Tiene que ver con la forma en que la construyo y también tiene que ver con el tiempo que yo pongo como docente para esperar esa respuesta y con el silencio que puedo o no tolerar como docente, ¿no? Tiene que ver con las dos cosas, con la construcción y con el después de tirar la pregunta, ¿qué hago? Porque la pregunta también puede estar muy bien construida y puede generar un proceso interesante, pero a veces se desaprovecha porque viene la respuesta de un alumno, el docente dice, claro, era por ahí, y se generó ya como que se cerró la posibilidad de discutir o abrir el juego, ¿no? Entonces, me parece que son las dos cosas, la construcción y qué hago después de recibir esa respuesta a la pregunta que tiré, ¿no? Sí, pero también podría ser que tiene, perdón, también pienso en esto, en la característica propia del grupo que tengo. Porque por ahí en algunos grupos, algunos no quieren hablar, otros no quieren hablar, o los miedos propios de cada uno de ellos. Entonces, cómo repensar bien esa pregunta como para que de alguna manera se instale en la clase, digamos. También nos juega en contra que cuando nosotros elaboramos las preguntas tenemos en mente la respuesta. Si de forma consciente, apuntando a lo que hay que correrse y ponerse en los zapatos de los chicos y decir, bueno, a ver, pregunto, ¿cuáles son las posibles respuestas? Si puedo dirigirme a que sea ver de lugar a que el resto opine, me parece. Buenísimo. Yo A ver, dos reflexiones. quería, Dale. quería, Sí. sí, quería contar también que este rol aprendido como maestra sucedió también el año pasado con toda la cuestión esta de las clases no presenciales, ¿no? En lo virtual, que rápidamente como que también nos acomodamos a esa pseudo situación en lo virtual, ¿no? Porque es como algo muy internalizado. Creer que estamos enseñando y en realidad, bueno, es un poco esto que vos decías de la pseudo, de ese juego ya aprendido de los roles y cómo cada uno contesta o no contesta desde su lugar, haciendo como que estamos enseñando y los chicos y las chicas aprendiendo. También se dio en esa situación de lo no presencial, como que rápidamente nos acomodamos a ese nuevo escenario. Excelente. ¿Alguien más que quiera traer alguna reflexión? Ahí estoy leyendo también el chat. Sí. Yo quería compartir, bueno, lo que estuve viendo después de esta nueva presencialidad, donde tuvimos que como acomodar todo lo que había sucedido y preparar escenarios. Nosotros adoptamos mucho el juego heurístico porque era una forma de armar esos escenarios con elementos de la naturaleza y dejar que las infancias pudieran como empezar de a poco a apropiarse del material y cómo la docente de a poco tuvo que irse corriendo para lograr esa autonomía que no se tenía. En el jardín este año basamos nuestro proyecto institucional en actividades cotidianas y juego heurístico, porque la verdad que queríamos retomar esas experiencias que el año pasado se habían transitado y esto de correrse el docente se vio muy claramente en la institución.
¿Alguien más que quiera hablar? Victoria, no sé si se me escucha. Sí, a ver, ¿dónde estás? Que no te me da el veo. internet. Soy la del ¿Daniela? problema del internet. Voy a activar la cámara, así me pueden ver. Dale, Daniela. No sé si ahí me escuchan. Sí, se escucha. Vos dijiste algo muy importante recién. Que tiene que ver con esto de que hay cosas que deben de nosotras, las que no. La verdad que a mí me hace mucho ruido esto en relación justamente a lo que venís de la locución con respecto a esto de las preguntas en el aula. Y me parece que estas cosas sí dependen de nosotros y tiene que ver con una reconstrucción de nuestro trabajo áulico. Y no solamente eso, porque parados en el rol que estamos nosotros hoy, que somos equipos directivos, tiene que ver con ese acompañamiento desde lo pedagógico para poder reconstruir prácticas que están acostumbradas, si se quiere, con respecto específicamente a lo que es preguntas. Así que me parece que, como síntesis para mí, creo que esto sí depende de nosotros, esto de poder ayudar a hacer una reconstrucción adentro del aula y de replantearnos nuestras prácticas. Eso nada más. Excelente. ¿Qué más? Hola, no sé si se me escucha. Sí. Bueno, soy Marta. Yo siempre digo que muchas veces nos cuesta a los docentes no tener una respuesta a determinadas preguntas. Eso a veces nos genera incomodidad, pero con muchos años de experiencia también me gusta cuando uno va pensando las posibles preguntas que te van a hacer y en ese diálogo que haces con los estudiantes y terminás con más preguntas, con nuevas preguntas. Me parece que eso es como un camino, ¿no? Que nos está indicando ese proceso de apropiarse, aprender y cuestionarse. Pero bueno, a mí me cuesta esto de la incomodidad que a veces generan ciertas preguntas. Excelente, colegas, excelente. Quiero retomar algunas cosas. No me puedo quedar con la boca cerrada. No puedo, perdón, pero se me ocurren tantas cosas para seguir abriendo las preguntas. Quería como decir algunas, si me permiten. Respecto a lo que planteaba Aldo, creo que anoté bien los nombres, porque a veces no los veo a todos. Me corrigen si no son los nombres correctos. Pero respecto a lo que planteaba Aldo, que también depende mucho del grupo, de cómo son nuestros alumnos. ¿Se escucha bien? Sí, sí, Bien. sí, se escucha. Perfecto. Sí. De cómo son nuestros alumnos, de si se animan o no. También es importante tener en cuenta que estos son puntos de llegada, ¿no? Lograr que ese debate se dé en el aula, lograr que se genere esta lógica del básquet y no la lógica del ping-pong, lograr que no sea el docente el que tiene las respuestas en su cara, en sus gestos o en sus pistas. Esos son puntos de llegada. Lograr que los alumnos y las alumnas se animen. Esto no son puntos de partida. No es que llegamos al aula y esto sucede. Los niños, y cuanto más grandes son, más en secundaria, ya tienen ese oficio de alumnos muy incorporado. Entonces, eso hay que deconstruirlo, hay que desarmarlo. Y también los de primaria, que ya vienen con su recorrido, ¿no? Como también ellos tienen como ese recorrido medio instalado de que el docente pregunta, yo le contesto, si mi respuesta es correcta me doy cuenta por su cara. Eso lo van, pero captando rapidísimo. Entonces, eso hay que desarmarlo. Es difícil porque hay que soportar esa incomodidad de la que hablaba Marta, hay que aguantarse esa incomodidad, hay que aguantarse esos tiempos de espera, ¿no? Hay que aguantarse que no tenemos todas las respuestas o que no debiéramos tener todas las respuestas quizás para todo. Tolerar eso cuesta, pero se logra en la medida que se vaya instalando, ¿no? Yo siempre cuento esto, no sé si se los conté a ustedes o a otro grupo o al otro grupo, pero yo tengo un compañero que siempre tiene esta anécdota, ¿no? Que los alumnos en secundaria le decían, profe, deje de suponer que somos creativos y críticos y díganos de qué página hay que estudiar. ¿Por qué? Porque ellos ya les es más fácil, y yo también en terciario me pasa, ¿no? Que cuando uno trata como de generar una situación de ruptura, a ellos también los incomoda, porque ellos están acostumbrados a que les hagamos un parcial o un trabajo práctico
donde tengan que repetir lo que dice la fotocopia. Entonces, cuando uno trata de transformar eso, al alumno también le genera un poco de incomodidad, cuanto más grande, más incomodidad, ¿no? Los de inicial están como un poco más abiertos a esa curiosidad están abiertos a esa situación como más claramente, pero a medida que avanzan en el sistema, ¿no? Vamos nosotros también generando una especie de formato en ese oficio de alumno y de docente. Por eso es importante, me parece central lo que planteaba Daniela, de pensar esta cuestión desde nuestro círculo de influencia. El uso de preguntas en clase es círculo de influencia puro, es el corazón del círculo de influencia en estas categorías que hablábamos recién. Toda la planificación de lo que sucede en el aula, virtual o presencial, es círculo de influencia del docente y del equipo directivo para generar acuerdos respecto a cómo se usa ese tiempo en clase, al tipo de preguntas que hacemos. Esto es claramente nuestro círculo. Acá es donde tenemos que poner todas las energías y el tiempo en ver cómo generar situaciones interesantes, significativas adentro del aula. Como dice Lila Pinto, esas situaciones que ayudan a que la escuela sea un lugar emocionalmente significativo e intelectualmente desafiante. Ese es nuestro círculo de influencia, que la escuela sea un lugar donde den ganas de estar y de aprender. Escuela presencial, escuela virtual, escuela sincrónica, escuela asincrónica, la que nos toque, porque hoy estamos en esta travesía no elegida, pero ese es el enorme desafío. Y es verdad lo que decía también Maren, es que en la virtualidad se complica mucho más esta cuestión, ¿no? Porque ese pseudo efecto de aprendizaje nos cuesta un montón monitorearlo. Pero también, por eso justamente hoy en la consigna de trabajo en grupo vamos a trabajar con una clase a distancia y con lo que se le genera al docente frente a la no respuesta del otro lado, ¿no? Ese es como un poco el tema que les anticipo ya el final de la consigna. Ya les cuento quién es el asesino de entrada. Pero tiene que ver con esto, por eso me acuerdo, porque cuando María Inés plantea la complejidad que nos agrega, porque esta situación nos sucede todo el tiempo en clase, y en la virtualidad digamos que se agudiza, porque también perdemos ese control del que hablaban ahí Marta también en el chat, ¿no? El poder manejar, no tener la respuesta. Por eso ahí el desafío es también lo que planteaba Roxana de nuestro rol, y Celeste creo que también, ¿no? De cómo formulamos las preguntas para también abrir el juego y no tener necesariamente todas las respuestas, para ver por dónde van las cabezas de nuestros alumnos. ¿Ustedes cómo suponen que? ¿Cuál es la diferencia entre? ¿Qué pasaría si? Y ahí se abren un montón de respuestas que quizás nosotros no teníamos la única respuesta correcta en nuestras cabezas, sino que había ahí un juego, un abanico que se abre y que supera, digamos, lo que nosotros ya pensábamos. Y cuando empieza a aparecer eso, los chicos se iluminan en la clase. Cuando empieza a aparecer ese desafío cognitivo, entonces esa clase da ganas, porque dan ganas de hacerme nuevas preguntas. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que esto es un punto de llegada y no un punto de partida. No es que lo hagamos mágicamente de un día para el otro, sino que hay un trabajo sostenido, sistemático, y no solo de un docente aislado, sino de acuerdos institucionales para repensar cómo y qué preguntamos en clase, ¿no? Y otra vez insisto con eso, no es que está prohibido preguntar, ¿entendieron? No es que está prohibido hacer preguntas simples, no, lo que decimos es que no sean las únicas, que podamos chequear comprensión también desde otro abanico de preguntas. Bueno, interesantísimo todo lo que apareció, la verdad es que, bueno, nada, tendría que haber cerrado la boca y dejarlos hablar a ustedes, pero no puedo evitarlo. Ven que nos cuesta, como decían ustedes, no me acuerdo quién decía, es dificilísimo, creo que eras Marta, y sí, a todos y a todas nos cuesta un montón de construir no solo el oficio del estudiante, sino el oficio nuestro y nuestra propia matriz de aprendizaje. ¿Y cómo aprendimos nosotros? Ese es el tema de mi tesis, ¿no? Nuestras biografías escolares y cómo impactan en nuestros modos de enseñar. Entonces, bueno, ahí está para todo otro gran tema, pero que se abre un abanico enorme también de darnos cuenta cómo aprendimos y también de poder repensar otros modos de aprender y llevarnos eso al aula. Bueno, da para muchos temas más. Simplemente dejo instalados todos estos
como estos temas que nos despiertan nuevas preguntas y nuevas reflexiones, y eso es lo más interesante que me parece que podemos proponer. Bueno, avanzamos un poquito más entonces. Flavio, si te parece, vamos a la próxima diapo. Y hoy nos metemos en el rol de las tecnologías, tema enorme y hoy más que nunca, ¿no? Gigante, pero quisiera aclarar como algunos puntos de partida. La idea es pensar el rol de las tecnologías hoy en esta virtualidad forzada, que no es una virtualidad elegida, y es importante hacer esa distinción porque hay mucha diferencia entre un curso que uno elige hacer virtualmente y esto que está sucediendo hoy, que es algo de emergencia y de excepcionalidad, ¿no? Y la otra cuestión es que no tenemos una mirada romántica de este contexto como que, qué buena la pandemia que nos ayudó a amigarnos con la tecnología. De ninguna manera, creemos que es una situación muy compleja y no queremos darle como ese tinte de enorme oportunidad. Y también asumimos, cuando hablamos de tecnología, y es importante tenerlo en cuenta, que la falta de conectividad en muchísimas zonas sigue siendo nuestra deuda interna como sociedad y como sistema educativo. Me parece que hay un micrófono abierto que está acoplando. A ver si a alguien se lo olvidó. Abierto. Por ahí podemos mirar en participantes, a ver, porque si no se escuchan todas las conversaciones y se duplica. A ver, esperen un poquitito, voy a ir a participantes. Me parece que hay alguien del equipo que tiene el micrófono abierto porque se está como acoplando. Ahí vamos. Perfecto. Creo que ahora estamos. Ok. Bueno, entonces digo, algunos puntos de partida para hablar de tecnología. La primera es que no tenemos una mirada romántica, personalmente no tengo una mirada romántica de este momento de pandemia como qué buenas oportunidades nos trajo, sino que creo que es un momento de mucha complejidad, pero creo que es importante, quizás es la posibilidad de parar la pelota a pensar algunas cosas, pero creo que es un momento muy, pero muy complejo, cuyas consecuencias también vamos a seguir viendo de acá a muchos años por delante. La otra cuestión es que no podemos hablar de tecnología desconociendo que la conectividad sigue siendo un problema y una deuda que tenemos, que ya la sabíamos, que ya la veníamos denunciando y que hoy se hizo más visible que nunca. La otra cuestión es que es poder pensar la tecnología saliendo de ese optimismo tecnológico. Hay una frase que a mí me gustó mucho en este contexto, que es el solucionismo tecnológico embrutece, que es pensar que la tecnología va a resolver todos los problemas, algo que quedó claramente evidenciado que no es así en este contexto, y poder salir de ese optimismo fanático, por decir de alguna genuina de esa herramienta, recuperando su sentido y también los aportes, repensando su por qué y su para qué, en qué contexto sirve y en cuál no. Y otros puntos de partida que está bueno tener en cuenta. ¿Podés seguir avanzando? Ahí está Flavio. También tener en cuenta que hay una vieja tecnología con de texto a mano que escribe un docente para un alumno que no tiene conectividad, y esa tecnología ha sido una gran aliada también en este contexto. Alumnos, el único camino que tuvimos a mano y el que no nos falló, ¿no? Y la última cuestión que me parece importante plantear para hablar de tecnología es que trabajar con la tecnología digital para hacer una distinción entre tecnologías viejas y nuevas, ¿no? Llamarle tecnología digital no es más sencillo, pero sí permite, bajo ciertas condiciones, complejizar y enriquecer la clase, ¿no? Bajo ciertas condiciones, por supuesto, nos estamos refiriendo también a esa deuda de conectividad que todavía tenemos muchos docentes y alumnos. Bueno, estas son como las grandes premisas de donde partimos para hablar de tecnología, y avanzamos una más. Me avisan si voy muy rápido, ¿eh?
Este cuadrito, que por ahí parece un poco complejo, lo tomo prestado de un colega, Alejandro Artopoulos, que a mí me parece muy interesante para plantear esta relación, fíjense en estas flechitas, entre la cosa más expositiva y las actividades más prácticas o interactivas y los encuentros sincrónicos o asincrónicos. Después ustedes lo van a poder mirar más en profundidad, yo se los voy a dejar para que lo analicen, pero fundamentalmente hay dos flechas que me interesa que miremos. Una es la primera, la que dice número 1, que va entre exposición y clase sincrónica, y la otra es la número 2, la que va entre actividades prácticas y clases asincrónicas. Y lo que plantea esta propuesta de Alejandro Artopoulos en su rediseño de las propuestas pedagógicas virtuales es tratar de que lo sincrónico tenga la menor carga expositiva posible, justamente pensando en el enfoque de aula invertida, que todo lo que sea más expositivo, más bibliográfico, esas actividades que el alumno o la alumna puede resolver autónomamente, se hagan en espacios asincrónicos y que el espacio sincrónico se reserve como el espacio privilegiado del encuentro con el otro, ¿no? De la interacción, del plantear preguntas, del abrir el juego, de esto que está pasando hoy acá. Y por el contrario, las actividades más prácticas o las tareas de interacción tengan más lugar en el espacio sincrónico que en el asincrónico, porque en el asincrónico el alumno está solo y entonces ahí es donde es el momento privilegiado para que pueda seguir sus tiempos en actividades que pueda resolver él o ella autónomamente, ¿no? Por supuesto, esto equilibradamente, no es que no pueda haber exposición en lo sincrónico o actividades de intercambio con otros en el espacio asincrónico. Por supuesto que sí, pero tratar de reducir al mínimo o con formatos cortos la exposición en los modos sincrónicos y tratar de que las tareas asincrónicas sean sencillas, como para que no le generen al alumno un desafío que no pueda resolver autónomamente, ¿sí? Esto es un poco lo que estamos tratando que suceda acá, ustedes verán después si sale o no, pero verán por eso que la bibliografía y todo lo que es de profundización es lo que va al foro, y ahora lo que tratamos de hacer es presentar el tema, dispararlo, instalar preguntas, y que después ustedes sigan profundizando autónomamente. Esta es un poco la propuesta, a veces sale y a veces no tanto, ustedes dirán. Bueno, avanzamos una más, o dos más, así podemos ir al trabajo en grupos. Miren qué interesante la anterior, que así la miramos un poquito, Flavio. Miren qué interesante esa imagen del Zoom, del uso del tiempo en la clase virtual, ese cuadro de la lección de anatomía, ¿no? Fíjense que del romanticismo. Miren qué interesante en formato Zoom, ¿no? Un cuadro y pensado ahí como es interesante como para ver lo que hoy es una cotidianeidad, y hoy en el 2019 quizás ni conocíamos este modo de interactuar con cuadraditos y pantallitas, hoy pasó a ser parte de nuestra cultura escolar, ¿no? Por eso ese cuadro me parece interesante como para repensar qué le pasó a la cultura en este contexto de revolución mental, como lo llama Alessandro Barico. Avanzamos entonces, sí, algunas recomendaciones que también nos da Alejandro Artopoulos en cuanto a cómo usar el tiempo en una clase virtual. Y él habla de los tips para optimizar el precioso tiempo de Zoom, que bueno, puede ser Zoom o puede ser cualquier otra plataforma. Y este texto también lo van a tener para leer en el foro de la clase 3, pero algunas cosas que me parece importante como resaltar. La primera cuestión es la interacción, lo que pasa en esos encuentros sincrónicos, lo más potente es lo que pasa en esos encuentros sincrónicos entre el docente y los alumnos y entre alumnos entre sí, por eso nos parece importante que haya estos espacios de trabajo en grupo, que se pueda aplicar el conocimiento, generar algunas situaciones donde las y los alumnos puedan aplicar algunos conceptos a situaciones reales de debate, de problemas actuales significativos que nos están atravesando a todos, que haya espacios de retroalimentación, que haya espacios de asistencia en esos procesos, que se pueda motivar en la lógica de básquet, esta de la que hablábamos antes, que haya dinámicas de grupo y que puedan ofrecer andamiajes también en los grupos pequeños. Por eso también la importancia de pasar a recorrer los grupos, sobre todo en edades más pequeñas, para estar ahí al lado y tratar de asistir en esos grupos pequeños.
Bueno, estos son algunos de los muchos consejos que Alejandro Artopoulos nos da para pensar el tiempo sincrónico virtual. Y este material, insisto, lo van a tener en el foro 3 para quienes quieran profundizarlo. Y acá les traje, antes de pasar al trabajo en grupo, dos anclajes teóricos que me parece que son interesantes para pensar también en las tecnologías y la virtualidad. Avanzamos uno más, Flavio. Este está tomado de Bates, de un texto muy interesante, que no lo voy a compartir en el foro 3, a menos que a alguien le interese y me lo pueda pedir, pero es para no abrumarlos, ya tengo otra selección de textos, pero este me pareció, este es un libro entero, me parecía que era como mucho, pero hay un parrafito que me gustaba leerles, ¿no? Él habla del vino añejo en una botella nueva y dice, el vino añejo puede ser un buen vino, aunque la botella sea nueva o no lo sea. Lo que importa es si el diseño del aula responde a las necesidades cambiantes de la era digital. Y sin embargo, con solo añadir tecnología a esa mezcla o trasladar el mismo diseño al entorno online, no se logra automáticamente la adaptación a las nuevas necesidades. A menos que el diseño cambie significativamente para aprovechar el potencial de la tecnología, el resultado probablemente sea inferior al modelo de la clase física que intenta emular. Me parece potente esta frase para pensar que no se trata de cambiar de contenido, sino en todo caso de repensar la clase. Y ese es el desafío que la tecnología nos pone adelante. Ahora vamos a ver un ejemplo de lo que por ahí es interesante como rediseño, que no es solamente cambiar de botella, sino en todo caso rediseñar la clase. Ahora compartimos un ejemplo. Una más, Flavio. ¿Cuál es el valor agregado de la escuela? Nos dice Casani. Y dice, la red permite acceder a muchísima información, pero eso no significa que sea de calidad o que la podamos entender de manera simple. Precisamente en la red hay mucha información, por lo que resulta mucho más complejo poder comprenderla, darle sentido e interpretarlas de nuestro contexto. Leer y escribir es mucho más difícil en la red. Entonces, fíjense este ejemplo, entre muchos posibles, de rediseño. Un ejemplo que ya no es cambiar de botella, sino es repensar la clase en función de lo que la tecnología digital nos ofrece. Avanzamos uno más. Acá Casani, en un texto de Necusi que sí les voy a compartir en el foro 3 de Constanza Necusi, dice, las tareas de lectura, y este me parece que es un lindo ejemplo para pensar en qué es rediseñar, ¿no? Las tareas de lectura en línea deberían dejar de preguntar ¿cuál es la idea principal? Que es una pregunta de la época del papel, para preguntar ¿quién escribió eso y qué pretende? Que es una pregunta de la época de Internet. En vez de escribir un reporte o una monografía sobre el imperio egipcio o cualquier otro tema, pueden escribir un blog titulado Mis sensaciones sobre Egipto, en el que expliquen sus impresiones después de ver videos de YouTube, fotografías de Flickr o webs de historia de Egipto, y que ellos comenten con sus sensaciones personales. También pueden buscar en Google Earth los lugares geográficos de los sitios arqueológicos, pueden diseñar un itinerario turístico para hacer un viaje, etc. Y esta quizás es el desafío o también el potencial que la tecnología digital hoy nos abre, ¿no? Es poder repensar, porque nosotros nos quejamos, bueno, los chicos hacen copy-paste o buscan en internet sin ningún criterio, pero bueno, otra vez, así como hablábamos del modo en el que construimos, decía Aldo, el modo en el que construimos nuestras preguntas, también el modo en el que construimos nuestras consignas, para que no sirva copiar y pegar, para que sea mucho más que copiar y pegar, para que sea mucho más que una búsqueda aleatoria en Wikipedia, sino que implique otra vez un desafío cognitivo que valga la pena, ¿no? Creo que, bueno, acá se abre también muchísimas, a ver, me voy al chat a ver qué está pasando por ahí. Bien, pensar. Sí, Aldo, absolutamente, por eso decíamos como la premisa, ¿no? Es tener en cuenta, no podemos hablar de tecnología sin hablar de la deuda de conectividad que todavía tenemos, ¿no?
convivimos con esto, por supuesto, pero esta es una invitación a repensar qué cosas podemos hacer potencialmente si contamos con la tecnología digital, ¿no? Cómo enriquecer el uso de esta tecnología, cómo desafiar en las posibilidades que esto ofrece y cómo repensar, así como nuestras preguntas en clase, nuestras consignas para el uso de la tecnología, asumiendo, como ustedes dicen, que todavía sigue siendo una gran deuda en nuestra sociedad, ¿no? Esto me parece que es algo, por eso empezamos hablando de reconocer esto. Bien, entonces, vamos a hacer un trabajo en grupos que tiene que ver con el análisis de un caso y que tiene que ver con algo que planteaba María Inés más arriba, ¿no? De cómo, creo que eras María Inés, ¿no? Cómo esta virtualidad agudizó esta pseudo situación de aprendizaje o todo lo que nos interpela como docentes trabajar en este contexto. Este es el caso que vamos a analizar, que entiendo que ustedes ya lo tienen. ¿Es así? Se los mandamos creo que ayer o antes de ayer. Sí. Buenísimo. Todos tienen este texto, porque si no pueden hacer una captura de pantalla, sacarle una foto para llevársela al trabajo en grupos. La voy a leer en voz alta. ¿O quiere leerla alguno de ustedes? Así no me escuchan tanto a mí. Sería buenísimo. ¿Quién quiere leer el caso que vamos a analizar en grupos? Hola, ¿me escuchan? Leo, si quieren. Dale, dale. Bueno, ahora no me aparece el título y lo leo del documento que descargué ayer, ¿sí? Genial. Análisis de un caso. A mí me cuesta hacer preguntas al grupo y también me cuesta mucho que los estudiantes respondan las preguntas. Traté de hacer varios tipos de preguntas disparadoras. Respuesta, nada. Bueno, no realicé una buena pregunta, pensé, y me quedé mirando la pantalla. Me siento sola porque los estudiantes no ponen su cámara porque, ahí está cortado, les consume muchos datos o el ancho de banda que tienen no les permite tener video o simplemente porque es más cómodo estar detrás de una pantalla, como si estuvieran ausentes. En mis clases no es obligatorio poner una cámara, así que los estudiantes no lo hacen. Sigo con la clase. Esta vez no hago la típica pregunta, ¿entendieron? Sino que trato de hacer preguntas que los lleve a reflexionar, a sacar algún tipo de conclusión. Respuesta, silencio. Un silencio que es molesto. No sé si solo para mí o a las y los estudiantes también les incomoda. Quizás piensen, ¿por qué justo ahora viene a hacernos esas preguntas si nosotros estamos tan cómodos así? Quizás esto tenga que ser progresivo, pensar mejor las preguntas, esperar y superar ese silencio incómodo, y no seguir la clase hasta que alguien conteste. La verdad, no tengo la respuesta. La única certeza que tengo es que quiero lograr una mayor participación de los estudiantes, pero esta semana no lo pude lograr. Muchísimas gracias, Alberto, ¿no? Sí, Muchísimas gracias, Alberto. Bueno, este es un caso real de una colega de ustedes que comparte esto en un foro de discusión, justamente hablando de la virtualidad, de la tecnología, del uso de preguntas, mezclando un poco todos estos temas, más que mezclando, combinando, me gusta más la palabra. ¿Y qué vamos a hacer nosotros en grupo? Ustedes van a tener 15 minutos para trabajar con esta consigna que tenemos a continuación. ¿La pasamos, Flavio? Si alguien no tiene el caso, después volvemos para atrás para que pueda hacer una captura de pantalla o sacarle una foto. La primera pregunta que nos interesa que debatan es si se identifican con ese relato y que puedan pensar alguna estrategia que le van a sugerir a esta docente para abordar las tribulaciones de una clase a distancia, que es el título que Alberto nos llegaba a leer porque estaba muy arriba, y que elijan una para traer después al grupo total.
La primera es si se identifican y la segunda es que ustedes son como, no sé, compañeros de esta docente y tratan de pensar qué estrategia, qué amarra, qué soga le tirarían a esta docente para pensar su clase o sus tribulaciones, y que de esas que discuten, de esas estrategias que discuten, elijan una para traer después al grupo total. Cada grupo va a contar una estrategia que le daría de regalo, que le ofrecería a esta compañera, ¿sí? Tienen 15 minutos, es importante que controlen el tiempo, ayúdense entre ustedes a administrarlo. Quizás una buena estrategia es nombrar un cronómetro, un rol de cronómetro que pueda decir, bueno, ojo que ya estamos en tiempo como para elegir la estrategia que vamos a compartir. Dedíquenle unos breves minutos a conocerse, si no se conocen, a contar de dónde son, y después sumérjanse en la consigna, que 10:15 nos volvemos a encontrar acá para hacer la puesta en común de esa estrategia. ¿Está bien? ¿Hay preguntas sobre la consigna? ¿Hay alguna duda, pregunta? Benja, mientras ya está preparando el trabajo en grupos. Acuérdense que lo único que tienen que hacer creo que es aceptar, es igual que en Zoom me parece, ¿no? Tienen que aceptar ir a sesión de grupos pequeños, y si alguno se salió del grupo, nosotros vamos a estar acá para asistirlo. No hay preguntas, no hay dudas. No, gracias. Buenísimo. Entonces, Benja, cuando quieras, ya puedes ir organizando los grupos, discutan estrategias para prestarle a la colega y traigan una para después compartir en el grupo total. Bueno, avanzamos entonces. Cuéntenos, ¿cuántos grupos había, Benja? Había, ahí te digo bien porque todavía me quedan acá guardados, 2 de inicial, de primaria armé 4 y de secundaria 2. 8 en total. 8 en total, sí, sí. Bien. Entonces tendríamos que tener hoy un banco de estrategias, un almacén de recursos de 8 estrategias para pasarle a la colega que tenía las tribulaciones de su clase a distancia. Pueden escribir y o hablar, me encanta mucho más cuando agarran el micrófono, se hace mucho más interesante, pero lo dejo a elección de cada una y cada uno. Cuéntenos los grupos que... Dale, de silencio. Arranco. Nosotros estamos en un grupo de media, éramos 3 compañeras de media y justo una compañera de nivel inicial que quedó varada en el grupo. Lo que nos pasó en el relato es que, bueno, lo primero que estuvimos charlando es poder transmitirle a esa docente, supongamos que es parte de nuestro equipo o de nuestra escuela, es que no se frustre, ¿no? Porque este contexto del que ella relata es un contexto que todas conocemos, que lo vemos en casi todas las áreas curriculares, digamos, que desarrollan clases virtuales, ¿no? Y que puede pasar, ¿sí? Que a veces no tiene que ver exclusivamente ni con su consigna, ni con su planificación de la clase o de lo que ella quiso generar y no se generó, ¿sí? Hay un montón de cosas que tienen que ver con los contextos y que es entendible, y la idea de transmitir eso es para que, digamos, se puedan generar también y pensar otras estrategias. Y cuando pensábamos qué estrategia podíamos, digamos, acompañar para que sea diferente, nosotros pensamos en algo que vos dijiste sobre cómo se generan esto de las sensaciones a veces que podemos dar en una clase, ¿no? No trabajar exclusivamente en cuestiones expositivas, sino que, bueno, ¿qué pasa con lo que uno está, digamos, trabajando y qué sensaciones les puede generar a nuestros estudiantes? Y en ese sentido, creo que a veces en esto de que los chicos de una entran en una clase con las cámaras apagadas, por ejemplo, porque tiene que ver con un montón de otras cosas que a veces nosotros no leemos, es trabajar con imágenes, ¿sí? Digamos, la posibilidad de trabajar con imágenes y que, por ejemplo, hay algo que me parece que es importante, que es el chat. Ellos usan mucho el chat, ¿sí? Utilizarlo como una herramienta, ¿no? Bueno, si estamos trabajando con alguna temática, una imagen, y bueno, a ver qué sensación le genera con una palabra,
Y eso, digamos, activa muchas veces la respuesta que queremos generar, ¿no? Me parece que eso es importante, ¿no? Trabajar con esto de las sensaciones, con las imágenes y con el laburo del chat, me parece, ¿no? Algo cortito, algo que me posibilite una vuelta de ellos y que yo pueda retrabajar. Y otra cuestión también es que quizás con esas palabras pueda compartir una pantalla, trabajar con alguna pizarra, ¿no? Poner las palabras o que ellas puedan poner las palabras en esa pizarra interactiva, ¿no? Como estrategia, me parece, ¿no? Como para partir y trabajar lo que yo estoy desarrollando. Eso es lo que queríamos un poquito compartir y tirar, digamos. Es lo que pudimos pensar en esos 15 minutos, no pudimos pensar otras cosas más, pero es lo que pudimos generar. Pero sí, la Bueno, cuestión de la frustración, demasiado. pero un Pensamos demasiado. montón. Pensaron un montón. Después no me digan que no les alcanzó el tiempo. Miren todo lo que pensaron en 15 minutos. Muy excelente. Voy a hacer una cosa, quería aclarar mi estrategia didáctica. Me voy a silenciar, así hablan ustedes espontáneamente los grupos y yo con la boca cerrada. A ver si me sale. Bueno, nosotros en el grupo 2 éramos 4 personas del secundario y bueno, con respecto a la primera consigna, coincidíamos que el año pasado fue todo un proceso de aprendizaje, no era obligatorio a veces desde las escuelas hacer este tipo de encuentros y comparativamente este año se nota que hay un manejo de esas herramientas tanto de parte del docente como de los chicos, que cuesta que se conecten, todavía sigue siendo bajo el porcentaje de estudiantes que lo hacen, tiene mucho que ver con esto de la posibilidad o no de acceder a la conectividad. Pero bueno, cuando sucede esto, se trata de comunicarse por otros medios con los chicos, las familias, para ver qué está pasando. Una de las profes de inglés habló esto del uso del parafraseo para reforzar la comunicación en estos encuentros. A veces los silencios tenemos que relajar un poco en el sentido, no es que a lo mejor no nos dicen nada que no quieren porque no pueden, sino porque simplemente también tiene que ver con cuestión tecnológica. Y otra compañera lo que el poquito tiempo que estuvimos en la universidad, se hizo un trabajo de parte de los docentes para y apropiarse del uso de herramientas tecnológicas. Y con respecto a la segunda consigna, un compañero aportó esto de, por ejemplo, cuando empezamos a hacer las preguntas, empezar a nombrarlos, no tirar la pregunta así al grupo en general, sino decirle, che, vos fulanito, ¿qué pensás? ¿Sí? Después, por ejemplo, yo estoy haciendo una experiencia nueva para mí. Por presencialidad uno ya va con todo ya cerrado, ¿no? El trabajo cerrado, las consignas, todo. Y ahora me estoy permitiendo en estos encuentros virtuales, les comparto ahí el documento y vamos analizando las consignas. Y muchas veces he tenido que reformular las consignas, ¿sí? Porque me dicen, no, mira Marta, esto se entiende así o tenemos que hacer esto. Bueno, entonces ya no le subo antes el trabajo, sino que lo charlamos en el encuentro y después le digo, bueno, lo reformulo y se los mando. Otra cuestión que estoy haciendo es, cuando abordo a veces una temática que me lo permite, de dejar liberado a una mini investigación. Entonces, por ejemplo, en un primero trabajé el tema de la cultura y dije, bueno, ahora investiguen la cultura que ustedes quieran y armen una forma de exponérsela y compartirlas con los compañeros. Y fue súper diverso lo que me presentaron. Algunos que se focalizaron en el deporte, otros que lo que a ellos les gusta, ¿no? Cómo se va imponiendo las culturas orientales, ¿no? Y después, pensando en lo que dijo la compañera, recién me acordé de algo que están haciendo algunos docentes en la escuela, que es ir en pareja pedagógica a estos encuentros. En vez de estar un solo docente en el encuentro, están dos. Entonces, mientras uno va pispeando el chat, el otro va llevando la dinámica y también es enriquecedor para ellos. Bueno, no sé si los compañeros tienen algo más para aportar porque no nos alcanzó el tiempo. Menos mal que no les alcanzó el tiempo, Marta. De todo. Ahí les estoy poniendo, bien,
prometí no hablar, pero tengo que decir algo. Me están hackeando la consigna. Era una estrategia por grupo. Tenían que elegir una, no contarnos todas las que hablaron. Tenían que elegir Igual, una. Victoria, sí, perdón. Igual, Victoria, quiero agregar algo que para mí es sumamente importante. Hablamos los 4 y eso está bueno. No siempre pasa esto de que hablan todos, ¿no? Que uno copie la palabra. Así que la verdad que eso a mí me... Es excelente. Y bueno, también tiene que ver con que quizás esa consigna, analizar un caso de una colega, también despierta, ¿no? En cada uno de nosotros, bueno, a mí me pasa. Digo también para pensar las consignas que ofrecemos y cómo esto abre la participación o la cierra. Así que bueno, excelente. ¿Qué más? Ahora sí me silencio, pero no me hackeen la consigna, era una que tenían que elegir. Nosotros somos de nivel inicial, también participamos en 5 compañeras y la idea fue un poco también compartir. La sensación era que sí, bueno, compartíamos esto y acordamos con que muchas veces hemos sentido lo que sintió la compañera en ese relato, ¿no? De los silencios, la incomodidad del silencio, y lo trasladamos no solo a las aulas y a las salitas que tenemos en el jardín, sino también cuando hacemos alguna reunión con nuestros pares docentes. Ese silencio a veces que incomoda y que nosotros como equipos directivos siempre tratamos como que no quede silencio, y esto de que lo que decía una compañera, de como que estamos todo el tiempo tratando de rellenar esos silencios con algo, por la incomodidad que produce, ¿no? Y, y bueno, con respecto a las propuestas o las estrategias, decíamos que sí, que por ahí nosotros en nuestro nivel es muy particular que cuando hacemos alguna propuesta virtual, las familias ya está previamente, necesitamos sí o sí, porque son mediadores para con nuestros niños. Entonces sí o sí necesitamos como adelantarle un poco de qué se va a tratar el Zoom de, no sé, de mañana a las 5 de la tarde, adelantarle un poco lo que se va a trabajar, para que, bueno, ellos también estén en conocimiento de estar atentos a eso, ¿no? Y lo que nosotros decíamos con respecto a la estrategia era de esto, de que, o sea, decirle a la compañera que por ahí la propuesta o la estrategia que ella utilizó en ese momento o para esa clase quizás no fue la correcta para este tiempo de virtualidad, quizás estaría bueno proponer otra cosa donde la participación sea un poco más abierta, donde no sea tan tajante, donde no requiera mucha respuesta por parte de los participantes, sino que más bien abra el juego en esto de poder participar de manera espontánea. Por ahí eso, replantear las propuestas pedagógicas para este tiempo de virtualidad y que den lugar a esto, a la charla, a la participación, a la reflexión, y que muchas veces son mucho más rico que alguna propuesta que nosotros llevemos más cerrada, ¿no? Gracias, Karina. ¿Quién más? ¿Algún otro Bueno, grupo que quiera? en el grupo Dale, de perfecto. primaria 1 estábamos, bueno, Vire de primaria, Daniela, Betiana y Nieves, que bueno, en realidad tuvimos problema de comunicación al principio porque no había problema con el audio, ¿sí? Así que pudimos conversar en los últimos minutos. Pero más o menos planteábamos esta cuestión en la línea de Karina, de revisar cuál era la tarea, ¿no? O sea, más allá de la pregunta o de la consigna en sí, cuál era la tarea que convocaba a los estudiantes a esa clase virtual, ¿sí? Si los estudiantes realmente sentían que debían accionar, que había algo que los implicara en esa tarea bueno, que la docente los convocaba, ¿no? En esta clase. Entonces lo pensamos desde ese lugar, desde revisar la, la tarea. Pero bueno, esto es lo que pude sacar en función de lo poquito que pudimos conversar con los chicos. Gracias, Alberto. A ver, tenemos acá 4 grupos, después algunos se intercambiaron por chat, así que no sé si alguien más quiere tomar la palabra. Nosotros somos otro Dale. grupo de inicial.
Dale. Bueno, yo tomé apuntes y bueno, fue inevitable ponernos a charlar sobre las dificultades que tiene el nivel inicial, como lo dijo Karina, que estamos mediados por la familia. Y a veces el docente puede pensar unas preguntas preciosas, abiertas, para que los niños dialoguen, y la que contesta es la familia, no el nene. Entonces, ese también es un tema que hablamos al interior del grupo, donde hay un trabajo previo con la familia, ¿sí? Anticiparnos, decirles qué es lo que vamos a tratar. Nosotros estuvimos hablando en el grupo, bueno, que sí, que surgió esto de primero de que no damos espacio a la respuesta, o eso nos da más seguridad, utilizando preguntas cerradas, ya sabemos cuál es la respuesta, entonces eso también nos da más seguridad. Y también el otro tema que hablamos es que hay en algunos nenes el temor a enfrentar las cámaras, que eso también a lo mejor en los otros niveles no sucede, pero en el nivel inicial sí. Entonces es otro tema que también el docente tiene que trabajar previamente. Y con respecto a una estrategia a darle a esta docente, lo que hablábamos es de no empezar directamente con la clase, y nosotros lo hacemos en el nivel inicial. Generalmente las chicas cuando se conectan en el Zoom saludan con una canción, proponen un juego, algo que distienda y que haga factible ese ida y vuelta. Y luego sí, iniciar con lo que tenía pensado el docente, ¿no? Buscar ese ambiente de diálogo, de complicidad, para después tener ese ida y vuelta con la propuesta pedagógica. No sé si mis compañeras me estoy olvidando algo de lo que hablamos. ¿Ven las manitos que les pongo ahí aplaudiendo? Unas manitos interactivas. ¿Se ven? Sí, 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 sí. Me encanta porque aplauden de verdad, no es como otras plataformas que están quietitas. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. No sé tu nombre porque ahí me apareces como Martínez. Está silenciada ahora, a ver. Marisa Martínez. Marisa, muchas gracias Marisa. Ahí Marinés pregunta si su grupo ya participó. La verdad es que no sé, Marinés, en cuál grupo estaba. En todo caso, si querés, podés contarnos un poquito, o no sé si ya tu grupo habló, u otro grupo que falte. Primaria 2 me parece que habló, ¿no? Sí. No sé, les cuento quiénes hablaron hasta ahora: Verónica, Marta, Karina, Alberto y Marisa, ¿eras recién? Sí. Sí, Víctor. Marisa. Bueno, ¿alguien más que quiera compartir alguna estrategia? Porque algunas fueron apareciendo también en el chat. Bueno, entonces, miren todo lo que fue apareciendo, qué interesante todo lo que van proponiéndole como estrategia. Acá es donde vivenciamos la construcción, ¿no? La circulación de saber. Esa sensación que tiene esa docente en soledad, que la hemos tenido todos, y qué pasa cuando eso se abre el juego y podemos pensar como una especie de ateneo, como hacen los médicos, de decir, bueno, me pasa esto que no me sale, que no encuentro la forma, y podemos pensar colaborativamente, más convencida que nunca que la salida es colectiva. Así que esto es circulación de saber, y especialmente una reflexión respecto al nivel inicial, porque cuando analizamos un caso con mirada extranjera, quizás ese caso no aplica específicamente a nuestra realidad, como le pasó en esta situación a los grupos de nivel inicial, y sin embargo, como poder tomar ese caso que es externo, en el que somos extranjeros, que no es exactamente nuestra realidad, y podemos adaptarlo, como hicieron las chicas de nivel inicial, a repensar en nuestro contexto. Me parece que el caso sirve para eso, para ponernos en situación de observadores externos, de jugar de visitantes, como dice David Perkins, como uno de los principios de aprendizaje pleno, ¿no? Jugar un rato de visitante, de decir, bueno, esta situación no es exactamente la mía. Ahora, ¿qué puedo aprender de esa situación para traer la pelota a mi cancha? Y me parece que esto fue lo que pudieron hacer cada uno de los grupos, pero rescato lo del nivel inicial porque es la que tenía quizás más distancia con la propuesta de esta docente, que era una docente de los últimos años de secundaria, ¿no? Bueno,
Entonces, si les parece, vamos a avanzar con la última parte, ya cerrando nuestro último encuentro sincrónico. Flavio, ¿estás ahí? Parezco Susana Jiménez. Si estás ahí, Acá estoy, compartimos. acá estoy. Podemos ¿Compartimos? Dale, las últimas diapositivas para hacer un cierre. Dale. Agradeciendo un montón la participación, Sí. que hayan tomado la palabra, la verdad que me parece que es riquísimo y lo más valioso que sucede acá. Ahí estaba viendo un mensaje de, a ver, no me acuerdo si, de Rosana, que decía que no podía ver el link de haciendo Escuela Río Negro. ¿Ahora lo pudiste ver, Rosana? Porque lo pegué en el chat 2 veces, si no avísame y lo vuelvo a copiar. Y gracias por toda la info respecto a los recursos de la provincia, me sirven un montón. Bueno, entonces, para el cierre, yo quería como volver a el primer punto de nuestro primer taller, que tenía que ver con revisar, repensar el rol de los equipos directivos, y quería cerrar con lo que Peter Senge llama las 7 barreras para el aprendizaje. No sé si lo conocen a Peter Senge, pero Peter Senge no viene del ámbito de la educación, más vale viene de otras organizaciones externas a la escuela, por eso ha sido muchas veces muy resistida a la lectura de sus materiales porque no viene del mundo escolar, pero yo soy de esas arriesgadas que me gusta leer esos textos y pensar en qué medida algo de lo que nos dicen otros autores que vienen de otras disciplinas y de otras organizaciones nos pueden servir para pensar la escuela. Entonces, de estas 7 barreras para el aprendizaje, que llama Peter Senge, yo las tomé prestadas y las adapté al mundo escolar y a los equipos directivos. Y además me tomé el atrevimiento de agregarle una más a esas 7 barreras, así que ahora son 8. Y esto es lo que yo quería elegir para cerrar nuestro último encuentro sincrónico, contarles esas 7 barreras de Peter Senge adaptadas al mundo escolar y al rol de los equipos directivos. La primera barrera para el aprendizaje que menciona Peter Senge, yo le puse de nombre "Yo soy mi cargo", o la responsabilidad limitada a mi propia función. Y acá encuentro 2 relaciones con el equipo directivo, que tiene que ver una con ponernos la escuela sobre los hombros, ¿no? Esta famosa metáfora que usamos muchas veces los directores de "yo me cargo la escuela sobre los hombros". Y me parece importante pensar que si bien ese ponerse la escuela sobre los hombros marca un gran sentido de pertenencia y de compromiso, tiene muchos riesgos también, porque si me cargo la escuela sobre los hombros, hay un riesgo, que es que cuando yo me voy, la escuela se cae. Y una buena conducción es aquella que perdura más allá de mi propio rol o de mi propia persona. Entonces, el segundo riesgo es que si me cargo la escuela sobre los hombros no la puedo ver claramente, ¿no? Porque desde abajo uno no puede ver claramente a su escuela. Y la otra trampa que tiene el "yo soy mi cargo" es la responsabilidad limitada a la función de cada uno. Sueño con escuelas donde podamos tener responsabilidades compartidas y donde todos los actores institucionales podamos pensar en nuestro alumno, sea de primero, de sexto, del último año de secundaria, del primero de secundaria, de sala de 3, de sala de 5, todos podamos pensar en ese alumno y pensar colaborativamente, buscar también soluciones colaborativas a problemas institucionales más allá del cargo de cada uno. Podamos pensar juntos, colaborativamente, entre todos los que formamos parte de esa comunidad escolar. La segunda barrera, me paran si voy muy rápido, ¿eh? La segunda barrera es la pelota afuera de la cancha. No la llama así Peter Senge, son los nombres que yo le inventé. Él le llama la eterna excusa del enemigo externo. Y que es otra barrera cuando ponemos todo afuera, ¿no? Todas las causas en el afuera, en el contexto, en las responsabilidades de lo que sucede contextualmente, y esto por supuesto es algo que tenemos que mirar y reconocer como equipos directivos para también reconocer nuestros límites o los bordes del hacer, pero siempre poner siempre la pelota fuera de la cancha nos corre del lugar de poder pensarnos adentro de la situación. Entonces siempre la invitación es a reconocer lo que no podemos y preguntarnos qué de todo esto depende de nosotros, o si estamos generando todas las condiciones que de nosotros dependen.
La tercera es la omnipotencia, que es un poco la contracara de la anterior, ¿no? Es creer que podemos todo. Y eso también es una barrera para el aprendizaje porque tenemos límites para el hacer, no somos superhéroes, no somos superpoderosos y tampoco la escuela puede cargarse sobre la mochila todo. Se necesitan también políticas educativas, sociales y económicas para poder hacer. La cuarta es la fijación en los hechos o insistir con una misma acción que no da los resultados esperados. Y de esto también tenemos bastante, tenemos como una tendencia, dice Blechmar, a cometer errores recurrentes, ¿no? Los errores nos enseñan y podemos aprender y valen en la medida que sean errores inéditos, los que son producto de probar y ensayar. Pero a veces caemos en el patrón de repetir una y otra vez estrategias que no dan los resultados esperados y la invitación es a rediseñar, como decíamos en los primeros encuentros, y a pensar distinto, ¿no? A pensar, bueno, otras ideas locas diferentes que quizás hasta ahora no implementamos. La quinta es la parábola de la rana hervida. No sé si la escucharon hablar alguna vez, se las cuento brevemente la historia. Dice que cuando uno cocina una rana, la mete en agua hirviendo, si esa agua está totalmente caliente, cuando hirviendo, cuando uno mete la rana va a querer salir. Pero si uno ubica la rana dentro de la cacerola y va subiendo muy de a poquito la temperatura del agua, la rana se va acomodando a esa situación. ¿Y por qué nos cuenta esta parábola Peter Senge en esta quinta barrera para el aprendizaje? Porque es una invitación a distinguir lo evidente de lo sutil, ¿no? Él dice, a veces las cuestiones institucionales o las problemáticas institucionales no vienen en luces de neón así tan claras, ¿no? Como cuando metemos la rana en el agua hirviendo, sino que van sucediendo muy sutilmente. Y entonces a veces no los llegamos a percibir. Es una invitación a poder mirar las situaciones antes de que se conviertan en esa bomba que después estalla y no sabemos por dónde abordar, ¿no? A estar atentos, a registrar y a anticiparnos algunas situaciones, pero para eso hay que ser muy observadores de la situación, ¿no? Estar en las salas, estar en la clase, acompañar a los docentes, para poder ver algunas situaciones desde más pequeñitas y no cuando ya se convirtieron en una problemática difícil de abordar. La sexta es la ilusión de que se aprende solo por la experiencia. Y no aprendemos solo por el paso del tiempo, solo aprendemos en la medida que hacemos algo con esa experiencia. Si nos decidimos a aprender algunas lecciones, a reflexionar en dónde nos equivocamos y a pensar qué haríamos distinto. Y esto vale especialmente para el momento de pandemia, no solo transcurrir la pandemia nos va a dejar algún aprendizaje, sino en la medida que podamos preguntarnos qué de todo esto podemos volver, llevarnos, trasladar, qué de todo esto valió la pena y qué no. Y la séptima barrera que nos propone Peter Senge es el mito del equipo. Es que a veces suceden en las instituciones pseudo formas de trabajo en equipo, donde creemos que tenemos un equipo, pero en realidad se trata de otra cosa. Uno de ellos es el pensamiento masificado, que es cuando todos piensan igual, y si todos piensan igual, nadie piensa demasiado, dice una frase. Y la otra es algunos equipos que parecen que están funcionando articuladamente, pero que en verdad lo único que los une es la oposición a otros equipos, ¿no? Son las formas de trabajo en equipo balcanizadas, las llama Peter Senge. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces tenemos, así como hablamos del oficio del alumno, del oficio del docente y del cómo sí, a veces estamos en presencia de un cómo sí, donde tenemos formas de trabajo muy superficiales que consideramos que es un trabajo en equipo, pero el trabajo en equipo es mucho más. Es profundizar, es debatir, es poder pensar juntos sobre algunas situaciones, es hacernos preguntas, es contarnos el no sé, es darnos estrategias unos a otros. El trabajo en equipo implica mucho más que compartir un material o que estar supuestamente todos de acuerdo. Y la octava, que es la que agregué yo, es la última barrera, es a veces pedir al otro, a los integrantes de nuestra comunidad, más de lo que le damos. Entonces, habiendo presentado estas 7+1 barrera para el aprendizaje, quiero cerrar con algunas barreras que abren o algunas palancas que abren estas barreras, ¿sí? Ahora después leo el chat que veo que aparecen otro montón de cosas,
Pero les presento entonces las palancas para abrir estas barreras, que elegí 3. No se asusten, que no son 8, son solamente 3. Vamos, Flavia, ahí. La primera es una frase que dice Bernardo Blechmar, una amarra que trae Bernardo Blechmar, que ahora que pienso se las voy a compartir en el forro 3 también, las amarras de Bernardo Blechmar, porque son muy interesantes. Y esta dice: ser parte del problema es ser parte de la solución, aún como punto de imposible. Ser parte del problema es ser parte de la solución, aún como punto de imposible, es reconocer que no somos omnipotentes, pero también que ser parte de ese problema nos habilita por lo menos alguna hipótesis de trabajo. Entonces elegí esta frase de Silvia Duchaski, que dice: mientras la pregunta por el por qué va en busca de una causa, las preguntas por el cómo se tornan hipótesis de trabajo. En un caso el sujeto permanece afuera de la cosa que interroga y en el otro se implica y forma parte del campo problemático. Cuando el malestar se hace pregunta, se torna hipótesis de trabajo. Me encanta esa frase, la tengo casi como un lema y tiene que ver con esta primer palanca de reconocer que no podemos todo, pero poner un pie adentro de esa situación nos ayuda a pensar qué otra condición podríamos estar generando. La segunda palanca es la coherencia, lo que algunos autores llaman la cultura del ejemplo. Y en este sentido, Lila Pinto, en un texto que ya compartimos, creo que en el foro 1, o en el 2, ya no me acuerdo, dice: trabajar desde el principio de la coherencia implica superar la brecha entre lo que se dice en un plano y lo que se hace en el otro, asumiendo que es muy difícil que logremos diseñar una escuela para el despliegue de habilidades del siglo XXI si el trabajo que desplegamos en ellas como adultos no pone en juego las mismas habilidades que nosotros deseamos promover. Por eso acá, como equipos directivos, ¿qué trabajo en equipo estamos favoreciendo u obstaculizando? ¿Qué resolución de conflicto? ¿Qué tipo de diálogo? ¿Cómo estamos ubicando o no al alumno en el centro de la escena? Y ser coherentes no solo con lo que decimos, sino fundamentalmente con lo que nosotros hacemos desde el rol directivo. Y la tercera palanca, y con esta terminamos, es la reciprocidad, que es algo que también está en el texto de Oubel, que se los estoy vendiendo un montón para que lo lean, porque la verdad es que está muy bueno, que lo vamos a compartir ahora en el foro 3, que habla de Elmore, que es un autor que dice que señala que el principio de reciprocidad que tenemos que tener siempre presentes es la idea de que por cada unidad de desempeño que requiero de ti, te debo una unidad de capacidad para producir ese resultado. Por cada cosa que te pido, te debo una unidad de capacidad, ayuda o apoyo. En este sentido, les dejo una matriz que la tomé prestada de Inés Aguerrondo, que cruza el acompañamiento y la exigencia, ¿no? Más menos y más menos también en uno o en otro continuo, y 4 escenarios que se despliegan, ¿no? ¿Qué pasa cuando brindamos poco acompañamiento o apoyo y exigimos mucho? ¿Qué pasa cuando exigimos mucho pero también damos mucho acompañamiento? ¿Qué pasa cuando damos poco acompañamiento y a la vez también exigimos poco? ¿Y qué pasa cuando exigimos poco y acompañamos mucho? Se presentan 4 escenarios diferentes que es interesante pensar qué nos pasa a nosotros en cada una de las situaciones y qué le pasa a nuestro equipo docente también, o qué le puede pasar a cada equipo docente en cada uno de esos escenarios. Buenísimo, Marta ya estaba compartiendo en el foro, me parecía. Bien. Bueno, entonces, como ticket de salida, como es nuestro último encuentro, nos quedan re poquitos minutos, qué mal. Bueno, pero quería cerrar con un ticket de salida pidiéndoles la siguiente consigna. ¿Qué le contarían ustedes a un colega que no vino a estos talleres? Esperen, antes del ticket de salida quería hacer una breve mención al espacio asincrónico. Realmente estoy feliz con lo que pasó en los foros. No sé, me da mucho placer entrar al foro y ver los comentarios y ver cómo se leen entre ustedes y ver cómo han aprovechado cada texto y cada recurso. Si alguno o alguna todavía no ingresó, no se los pierdan. Está abierto el foro 1, está abierto el foro 2, hoy vamos a abrir el foro 3, pero van a estar abiertos ahí hasta que los compañeros nos digan, pero hay un material que pueden descargarse para leer en otros momentos, no es la idea abrumarlos, pero yo estoy feliz con lo que pasó ahí, así que quería hacer un agradecimiento especial
al compromiso en este momento tan complicado de dedicarle un tiempo a entrar, leer y compartir con los colegas. Realmente, no sé, me da un orgullo enorme lo que pasó ahí. Y entonces, ahora sí, nuestro ticket de salida, que si querés, Flavio, dejamos de compartir las diapositivas, porque así nos vemos, nos sentimos un poquito más cerca, y les quería proponer que escriban en el chat, o que alguno tome la palabra si quiere, si tuvieran que sintetizar algo que se llevan de estos 3 talleres para alguien que no estuvo, ¿qué le dirían a un colega que no participó de estos talleres que pasó acá? Una idea clave, algo que se lleven, lo que más les resignificó o no. O también vale decir no me llevo nada, porque también a mí me sirve como evaluación. Así que los escucho y las escucho para que puedan compartir. ¿Qué le contarían a un colega que no estuvo? Bueno, hoy me levanté con ganas de hablar, así que voy a pedir la palabra. A mí me gustó mucho, muy rico el material bibliográfico realmente es como que te interpela, que te pone en situación y te ayuda sobre todo a lo que a veces nos cuesta a los equipos directivos, ¿no? A parar la pelota y pensar y reflexionar. Yo he compartido el material inclusive con mis compañeras, somos 3 en la escuela y nos ha servido para eso, para repensar, reflexionar. Me encantaron algunos textos, el de las preguntas, por ejemplo, me gustó muchísimo, y bueno, el otro donde vos sos una de las autoras, también me gustó mucho, porque sinceramente me permitió eso, me permitió pensar, reflexionar sobre lo que uno hace día a día. Así que muy agradecida también con los compañeros que hemos estado acá participando, me sentí muy cómoda. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que ahí estoy leyendo el chat? Sí, acá Liliana también muy agradecida, una diversidad de materiales bibliográficos, digo, de lectura, los cuales pude descargar, compartir, multiplicar entre mis pares, mucho para reflexionar, también para cambiar, ¿no? Así que muy contenta, cierro con esto, muy contenta. Y hay mucho para seguir leyendo, ¿no? Como decís vos, profe, que dejás muchísimos materiales y uno en sus tiempos lo tenemos que ir leyendo, ¿no? Así que descargué para multiplicar. Qué emoción que estén compartiendo los materiales. Bueno, genial. Bueno, ahí estoy leyendo todo y también leí Mercedes, Karina, los mensajes que habían dejado arriba, así que, bueno, hermoso lo que están diciendo. Una pena lo de la presentación, pero ya lo vamos a hacer. Está Silvina con un pequeño tema de salud y ella, la verdad, tenía muchísimas ganas de estar, así que, bueno, vamos a reprogramarlo para pronto, lo más pronto que podamos. Bueno, maravilloso lo que voy leyendo, no quiero extenderme mucho más porque ya son las 11 y sé que tienen agenda cargada y que están de este tiempo de paréntesis que ponen pausa para estar acá, ahora estallan los teléfonos, los WhatsApp y los llamados, así que les agradezco enormemente. Ahora en un ratito abro el foro 3, voy a subir, voy a revisar bien porque no me acordaba que Aubel ya estaba en el foro 2, pero sí les voy a compartir los textos que mencioné sobre el uso de tecnología, un texto de Constanza Necusi, un texto de una guía pedagógica para el uso de plataformas virtuales. Voy a compartir las amarras de Bernardo Blechmar que mencionamos. Me fijo bien a ver para no repetirme con los otros foros, pero bueno, van a estar ahí puestos a disposición materiales como siempre, para que sean selectivos, elijan. Mi sugerencia, descárguense todo, ármense una carpetita y los van leyendo como pueden, cuando quieren, con los tiempos disponibles, pero ténganse una carpetita con materiales que por ahí les van a servir en otro momento, pero sean selectivos, críticos. Todo lo que está puesto ahí está puesto a disposición para que lo agarren como un gran menú y que lo disfruten. En un momento que hace mucha falta disfrutar, en vez de cargarse más cuestiones de peso, para que los puedan disfrutar, que esto sea el refugio en momentos tan difíciles. Gracias enormes
a UNTE Río Negro, a la Escuela Rodolfo Walsh por haberme invitado. La pasé súper, me sentí súper cuidada y súper cómoda también. Y gracias a ustedes porque cada encuentro fueron como transformándose del primero en el que nadie hablaba a este último en el que todos ya toman la palabra en el chat o en el micrófono. Así que súper agradecida de haber formado parte. Gracias, Victoria. Bueno, compañeros, compañeras, tomamos un ratito la palabra con Benja y con Mari para despedirnos, para agradecerles enormemente la participación. A Victoria, que decirte, realmente ha sido un espacio de encuentro. Agradecemos a Rebeca Nijovic porque a partir de ella te contactamos, así que buenísimo. Y nada, a ustedes compañeros y compañeras, algunas cositas que venimos escuchando que nos parecen interesantes, esto de constituir comunidades de aprendizaje, de compartir el material, de compartir la experiencia. Ojalá nosotros tuviéramos la posibilidad de generar estos espacios para que todos los compañeros y compañeras de la provincia participen. No podemos hacerlo, ¿sí? Pero sí podemos generar estos espacios con ustedes, que han sido los que han podido participar, y que ustedes sean los multiplicadores, que ustedes lleven a sus compañeros a acercar los materiales, a acercar las experiencias, para poder justamente compartir lo que se aprende. No hay nada más lindo para un docente que poder compartir lo que aprendió, ¿sí? Así que en ese sentido, nosotros agradecidos con ustedes también. Algunas cositas que seguramente después les va a aclarar Mari con respecto a la certificación de la jornada de hoy y el certificado de aprobación que tenemos que arreglar con Victoria. La participación de los foros, no dejen de participar, están buenos los materiales, en un ratito pueden leer algo. Una de las aspectos que nombraba Victoria es, no se aprende solo de la experiencia, hay que leer, hay que estudiar, hay que meterse en otros formatos también, y eso creo que habla bien de nosotros, que podamos leer, que podamos estudiar para hacer cada día mejor nuestro trabajo, nuestra tarea. Les va a llegar en algún momento, quizás con la certificación del día de hoy, una encuesta que queremos que completen, que nos digan como algunos aspectos para nosotros también mejorar nuestro trabajo y seguir generando estos encuentros. Y lo que nombraba Victoria también, que se suspendió y que vamos a reprogramar, recuerden que Victoria junto con Silvina Beers escribieron este libro que está muy, muy, muy bueno. Yo siempre digo que los libros son todo clase de libros, los literarios, las novelas, los libros de cuento, pero los libros que son más académicos también vienen en distintos momentos de nuestra vida profesional a traernos algunas herramientas, algunos instrumentos para mejorar nuestro trabajo. Y no es necesario leerlo todo, o no siempre va a servirnos todo en el momento en que tomamos el libro, ¿sí? Hay que releer y hay que reflexionar, y por más que tengamos años en el cargo, siempre hay algo para aprender, siempre hay algo para mejorar. Y si no, díganselo a la señora pandemia, si no nos ha puesto en jaque y en tensión en nuestros cargos, en nuestros trabajos, si no ha sido una oportunidad de aprendizaje. Así que yo, de mi parte, agradecidísimo a Victoria y a todos ustedes y todas ustedes. Así que, Benja, Mari, la palabra es de ustedes. Victoria había levantado su mano, no sé si quiere decir algo primero, así yo después me dedico a lo administrativo. Yo estaba solamente poniendo unas caritas ahí de alegría. Bueno, en primer lugar, agradecerles a todos y a todas. Disculpen por ahí a veces las tardanzas en contestarle los mensajes o los mails, pero son muchísimos y voy haciéndolo a medida que puedo. Les va a llegar el certificado de asistencia del día de hoy, como siempre, a través de, todo va a ser siempre a través de mail. Igual, de todas maneras, ustedes tienen mi número de teléfono, así que cualquier cosa que necesiten me mandan un mensajito, que por ahí es más rápido que el mail, que a veces se me queda abajo. En cuanto al... Gracias, Rosana.
En cuanto a la certificación final, les va a llegar también vía mail. Tengan paciencia porque lleva su tiempo poder hacerlo, hay que cotejar todas las asistencias. Recuerden que la certificación va a ser por la asistencia que ustedes han tenido. Una vez que se certifique, bueno, lo va a firmar la Victoria, la profesora, todos los que participan en la de firma. Y eso lleva un tiempo. Les va a llegar a su mail, así que no desesperéis, que yo se los voy a mandar en cuanto esté, se los mando. Creo que ninguna otra... ¿Me queda algo? No. Bueno, por ahí les voy a pedir, por favor, que prendan sus cámaras, así nos queda el recuerdo de esta primera corte con Victoria. Bueno, mientras María hace las capturas, me sumo a las palabras de los compas, de las compas que me antecedieron, agradecerles por supuesto la participación, lo dijimos el primer encuentro, ustedes pasan mucho tiempo expuestos y expuestas en las pantallas y esta propuesta les implicaba también lo mismo, así que agradecerles el interés, agradecerles poder estar con nosotros en estos encuentros y como dijimos, la intención siempre de la Escuela Rodolfo Walsh y de la UNTER es poder acompañarlos, poder brindarles herramienta, poder estar con ustedes, poder estar en la cotidianeidad con ustedes y que cada una de las propuestas que les llevemos les sirva para el momento y el contexto en el que estamos. Y esa es la intención desde la escuela y desde la UNTER. Como decía Flavio, para nosotros sería muchísimo o muy importante poder hacer y tener más espacios de esto, pero bueno, el tiempo, toda esta cuestión que nos atraviesa también a nosotros, no nos permite por ahí hacer lo que hacíamos antes, que era recorrer las seccionales desde la presencialidad, poder tener el cara a cara con cada uno de ustedes, pero bueno, esta es la forma que encontramos, esta es la manera en la que podemos seguir dando este acompañamiento, así que agradecerles a todos y a todas y por supuesto a Victoria, que es un placer trabajar con ella y bueno, y ustedes lo han comprobado, así que muchísimas gracias Victoria por estas jornadas que nos estás brindando y por todo el aprendizaje que nos llevamos. Muchas gracias compañeros, compañeras y hasta la próxima formación, capacitación, curso, conversatorio que podamos tener desde la UNTER.